also because of Chief of Staff Wiles's leadership and her ability to effectuate his agenda. So thank you. Caroline Leavitt tiene que salir corriendo, como dicen, a chambear, a ponerse a trabajar y lograr defender, poder justificar lo injustificable, ¿no? La mujer cuyo trabajo literalmente es responder preguntas, bueno, pues fue incapaz de hacerlo, ¿no? Y sí, si queremos describir su trabajo con más precisión, no es informar, es hacer propaganda a favor de Donald Trump, lograr mentir en su nombre, poder tapar sus errores. Pero claro, no lo puede sostener, ¿no? A ver, Caroline Leavitt siempre ha sido espectacularmente mala, ¿no? En lo que hace, pero últimamente, además de ser mala, se ha puesto agresiva. Anda enojada la señorita. Y hoy, amigos, fue el mejor ejemplo. La presionaron por este tema del artículo de Vanity Fair, donde pudimos ver, ¿no?, cómo Susie Wiles prácticamente acaba de exponer todo el caos dentro de la Casa Blanca. ¿Y qué hizo ella? Colapsó. No solo eso, se fue corriendo. El arranque fue el mismo de siempre, ¿no? Ella intentando responder, o mejor dicho, mentir sobre la economía. Veamos esto. This morning, and President Trump is focused on putting Americans back to work. And if you look at the job gains historically throughout this past year, what's most remarkable about the labor market right now is that President Trump is putting American citizens back into the labor force. And we know under the previous administration and Joe Biden that 100% of the jobs gained were for foreign-born workers. These were for people who flooded our country and took the jobs of hardworking Americans. And so President Trump's policies of not just border security, but also incentivizing investment into our country. He's gone overseas to recruit trillions of dollars in new investments, new jobs, economic growth into our manufacturing industry here at home. We're going to continue to see all of that come to fruition, which means more jobs for hardworking Americans and also an increase in their wages. Acá hay algo que siempre me da como que esa risa amarga, ¿no? A ver, los conservadores se la pasaron hablando, ¿no?, de los espacios seguros, de que los liberales necesitan estos espacios, que somos frágiles, que necesitamos que nos cuiden. Y a ver, miren quién vive en un espacio seguro de verdad. Cada vez que salen números de empleos malos, cada vez que se confirma que se están perdiendo trabajos, como cuando se habla de decenas de miles de empleos menos, ¿qué es lo que hace Caroline Leavitt? Corre al lugar donde no la van a presionar, a Fox, donde nadie le va a preguntar nada, donde la van a dejar decir cualquier cosa. Y claro, el cuento que repiten, ¿no?, es tan absurdo que da pena ajena. Que Donald Trump solo está creando empleos para ciudadanos estadounidenses y que Biden solo daba empleos a indocumentados. Yo me pregunto cómo demonios se puede medir eso de una manera seria, ¿no? A ver, me van a decir que ni un solo estadounidense consiguió trabajo en 4 años. Es algo totalmente ridículo. Propaganda barata. Una mentira diseñada ¿para qué? Para poder distraer de lo que realmente está pasando. Un gobierno que se está cayendo a pedazos internamente. Pero bueno, Fox le preguntó. Es más, creo que hasta le dejaron pasar el libreto. Y luego vino el mundo real, donde sí hay preguntas, ¿no? Donde no te aplauden, donde no te dejan escapar con frases vacías. Primero veamos lo mala que fue con esa respuesta. Escuchen esto. I wanted to ask you, Caroline, about the two-part series of articles in Vanity Fair on Susie Wiles, the Chief of Staff, and the President's inner circle. I mean, clearly there was a lot of cooperation between the White House and Vanity Fair on this because there's numerous interviews that Susie Wiles had with the writer over the course of pretty much a year. Portraits were taken of his inner circle, including her, J.D. Vance, Stephen Miller. I mean, it looks like the White House was working hand in glove with Vanity Fair, and yet here's Susie Wiles' reaction to the series of articles. Quote, "The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest president, White House staff, and cabinet in history. Significant context was disregarded, and much of what I and others said about the team and the president was left out of the story.
I assume after reading it that this was done to paint an overwhelmingly chaotic and negative narrative about the president and our team. She goes on after that. You can read the full thing on X, but what happened? What went wrong? Well, look, I would just echo my boss, Susie Wiles, who is the best chief of staff in our nation's history, working for the greatest president in our nation's history, and that this was, unfortunately, another attempt at fake news by a reporter who was acting disingenuous. Ok, para mí eso no fue una respuesta, fue una no respuesta. Ahora, lo más irónico, ¿no? Vimos como Susie Wiles, igual que Trump, salió a quejarse diciendo que este tema de Vanity Fair fue un hit piece, que fue sacado de contexto, ¿no? Que el periodista lo hizo mal. Todo sacado de contexto. Ahora, fuera de contexto. A ver, no fue una conversación aislada, por cierto. Susie Wiles se sentó una y otra vez para entrevistas amplias. Fueron 11 entrevistas, amigos. 11 entrevistas. Detalladas y todo sobre el caos interno de la Casa Blanca. Así que, si el artículo muestra algo feo, el problema no es el artículo, el problema es el que está en la Casa Blanca. Según el reportaje, pues Wiles nos contó, ¿no?, lo difícil que sería para J.D. Vance sobrevivir políticamente. Nos habló del desorden dentro de la administración, de los temas que son pues gasolina pura, ¿no? Y bueno, lo de Jeffrey Epstein, ¿no? Entonces, cuando Caroline Leavitt fue preguntada otra vez y pues ya no puede hacer el truco habitual, ya no pudo salir a gritar fake news y cambiar el tema. Ahí, amigos, fue donde hizo lo que hacen siempre cuando los acorralan: salir corriendo. Vean esto. As for the Vanity Fair article, Michael, I'll take your question directly. This is, unfortunately, another example of disingenuous reporting, where you have a reporter who took the Chief of Staff's words wildly out of context, did not include the context those conversations were had within. And then further, I think the most egregious part of this article was the bias of omission that was clearly present. And we see a lot of this when dealing with the media every day. You will leave out important context, leave out comments and facts. You know, many people in this building spoke with that reporter, and those comments were never included in the story, probably because it didn't push this false narrative of chaos and confusion that the reporter was clearly trying to push. So what I'll say about our Chief of Staff, as you've seen from not just myself, but also the entire cabinet, and a groundswell of support from people on Capitol Hill who don't even work in this building, about how incredible Susie Wiles has been to President Trump. And he's been able to accomplish so much because of his leadership and his tenacity, but also because of Chief of Staff Wiles's leadership and her ability to effectuate his agenda. So thank you. Es increíble, ¿no? A ver, ella vive en teoría de responder preguntas, esa es su única función. Claro, no puede. Y aquí quiero volver a una frase que Leavitt repite todo el tiempo y ya hasta me revienta, porque es la mentira más cínica que tiene esta administración, que ellos se venden como la administración más transparente de la historia. ¿Por qué lo dicen? Confunden dos cosas. Responder preguntas no es lo mismo que contestar preguntas. Ellos hablan mucho, aparecen mucho, reaccionan mucho, pero nunca te contestan. Quedas sin nada. Si tú le preguntas a Trump, ¿estás en los archivos de Epstein? Él responde, no, que esto es fake news. Obama, Clinton, Biden, Benghazi, cacería de brujas. ¿Para ustedes eso es una respuesta? No, señores, es distracción. Trump responde con ruido. Leavitt responde con insultos, responden con ataques a la prensa, responden con fantasías sobre lo increíble que es este mandato, lo saludable que está, lo fuerte que es Trump, lo perfecto que es. Y bueno, pues, ¿qué te informa eso sobre el país? Nada, no te informa sobre el estado real de la economía, no nos informa sobre el deterioro que está viviendo Trump, no nos informa sobre la crisis de salud pública, no nos informa sobre el caso de Jeffrey Epstein, no informan sobre nada. Y ese es el punto. Quieren que estés distraído.
que sigas persiguiendo ese objeto brillante ahí lejano. Pero ahora el objeto brillante ya no es un meme, no es una frase, es el colapso interno del propio gobierno. Y a ver, que tu jefa de gabinete, se supone que es la persona más cerca del poder contigo, admita en esencia cosas tan explosivas sobre el caos, sobre que tú estás en los archivos de Epstein, bueno, pues es una bomba política, ¿no? Esto es un incendio, señores. Y encima, ¿no? Parece que Susie Wiles está echando gasolina, como si estuviera tirando troncas al fuego. Parece que ya no le importa proteger a Trump. Y lo más interesante y lo mejor, amigos, es que esto llega justo cuando el tema de Epstein está subiendo de nivel. Hay un componente clave. Seguramente se olvidaron ustedes. Fecha límite, señores, este próximo viernes para la publicación de información relacionada por ley. Una ley que Donald Trump ya firmó. Y aunque Pam Bondi intente bloquearlo, intenta hacer lo que sea, quemar los archivos por último, la realidad es que cuando el sistema empieza a filtrar, es por todos lados. Y lo que se siente ahora en este momento es un gobierno que se está devorando a sí mismo. Claro, Trump está preocupado, no quiere quedar expuesto. Pam Bondi va a tratar de salvar su puesto, gente en agencias, seguramente peleándose entre sí, unos queriendo sacar a otros, todos intentando, ¿no?, salvar su carrera antes de que el barco se hunda. Caos puro. Y Donald Trump no puede ponerle tapa. Porque, amigos, cuando el poder huele a sangre, todo el mundo empieza a correr para salvarse. Talking about what else they have that hasn't come out. This was in a statement to CNN. Do you have pictures of people engaged in sexual acts as part of this? As part of this release, yes, there are pictures of people engaged in sexual acts. Molly, again, there has to be a serious fairness about how that information is used, and other laws are implicated. Having said that, there are a lot of open questions about whether Mr. Epstein kept extra records, videos, and otherwise for the purpose of blackmail, which then raises questions about whether government officials in either party were blackmailed or responding to other powerful people who were blackmailed. And if so, there could be extra crimes to review. Your view of what I think is a rather extraordinary statement by that member of Congress, either it's true, see above the blackmail issue. If it's not, that we would eventually learn that, and that would be quite a false claim. So it's a big deal. What do you think of that? Yeah, I mean, look, there were video cameras in a lot of these rooms. We know the FBI had hundreds of hours of videos and tapes. I mean, this makes a lot of sense. And we've heard Congressman Garcia say something to the same effect, right? That there's blackmail material, that they're all pretty traumatized by whatever it is they've seen. And they're very worried about redacting the faces of the victims in order to not create more damage for these women who have been through hell. So I do think it's fair to say that there's certainly some terrible stuff. It has to be released in a way that is so careful for these women who have been through so much, and where it does not make, it does not re-traumatize them or make them, some of these women are scared for their lives and or make them, give them more public scrutiny, because that is not what anyone wants. And so I think they're really trying to walk a line here. But the reason why oversight is doing a good job here is that they are keeping the pressure on the DOJ to release this information and to show that they can run a check on it to some extent. Because otherwise, we just don't have a lot of faith in the Trump DOJ for obvious reasons. I'm back with Molly, and we are joined by the New York Times op-ed columnist Michelle Goldberg. Michelle, your thoughts on what we learned from this new evidence? So I don't think, as Molly said before, I don't think we learned all that much. It was no secret that Jeffrey Epstein had relationships with a lot of these men. What I do think some of these photos at least underlined is the relationship with Epstein. Epstein's relationship with Steve Bannon, I think, has been really under scrutinized. There's a lot of other people who come out in these files whose reputations have been reevaluated. I mean, Larry Summers has had to step down from his position or his responsibilities at Harvard, whereas
Steve Bannon, who was deeply involved in this kind of rehabilitation project and who still has 15 hours reportedly of video footage of Epstein that he hasn't released. Ahí lo tienen. Caroline Leavitt, la vocera del trumpismo, la que supuestamente representa, ¿no?, transparencia. No pudo ni mentir con tranquilidad. Tuvo que correr, tuvo que irse, se derrumbó. Y esto, amigos, solo va a empeorar. Mr. Speaker, do you condemn Trump's post about Rob Reiner? What are your thoughts about what President Trump said about Rob Reiner at his press conference today? I don't do ongoing commentary about everything that's said by everybody in government every day. We are the president of the United States. We're trying to bring down healthcare costs for the American people. They're very important votes, very important issues, and that's what we're focused on. A lot of your members are criticizing him. I gave commentary this morning, and you all heard. Thank you. Sorry. MAGA Mike y los republicanos están que huyen. Eso es exactamente lo que hemos visto en los últimos días. Mike Johnson y los republicanos huyendo de los reporteros dentro del Capitolio, cuando con bastar unas cuantas preguntas básicas se derrumban. No preguntas trampas, no preguntas raras, no preguntas técnicas. Preguntas que cualquier líder con un mínimo de seriedad debería de poder responder de frente, ¿no? Por ejemplo, Mike, ¿cuál es tu respuesta a que Donald Trump atacó el día de ayer a Rob Reiner y a su esposa Michelle apenas horas después de que fueran asesinados, en una tragedia donde el principal sospechoso sería su propio hijo, alguien con una grave adicción a las drogas? Mike, ¿vas a decir algo o te vas a esconder? Otra pregunta básica. ¿Qué van a hacer con la extensión de los subsidios del Obamacare que están por expirar, que van a dejar a decenas de millones de estadounidenses sin cobertura médica? Solo con esas dos preguntas básicas, amigos, ya nos queda claro lo que está pasando en este momento. Los republicanos en el Congreso están en caos interno, y todo esto por culpa del desastre de Donald Trump. El pueblo estadounidense está pidiendo algo muy simple, que extiendan los subsidios, punto. No hay ideología, se trata de vida real, gente que necesita medicamentos, tratamientos, consultas, quimioterapia, cirugías, emergencias. Los demócratas están diciendo queremos hacerlo, pero necesitamos votos republicanos. Porque claro, ellos controlan la Cámara y el Senado, todo el Congreso. Mientras tanto, Donald Trump está ordenando a Mike Johnson lo contrario. No extiendas nada, haz que la gente sufra. Vamos prácticamente a eliminar el Obamacare. Al parecer Trump tiene una obsesión enfermiza, ¿no?, con destruir cualquier cosa que huela a Obama. Aunque eso implique dejar a millones sin seguro, endeudarlos, directamente empujarlos al desastre. Así de sencillo. Pero bueno, empecemos con el momento de ayer, con Mike Johnson literalmente escapando cuando le preguntan lo obvio. ¿Qué piensas del ataque de Donald Trump a Rob Reiner? Veamos eso. Mr. Speaker, do you condemn Trump's post about Rob Reiner? What are your thoughts about what President Trump said about Rob Reiner at his press conference today? I don't do ongoing commentary about everything that's said by
everybody in government every day. Mr. the President of the United We are States. trying to bring down healthcare costs for the American people. They're very important votes, very important issues, and that's what we're focused A lot on. of your members are criticizing I gave commentary this morning, and you all heard. Thank you. Y ojo, no es un hecho aislado, ya lo veníamos viendo. Al final de la semana pasada, también salió huyendo cuando le preguntaron si Donald Trump ya es un lame duck. Y bueno, miren la respuesta de MAGA Mike. Una mezcla de miedo y servilismo, ¿no? Pues bueno, no es un líder, es un lamebotas. Veamos. Are you worried about Trump's grip on power after Indiana? Do you think it shows he's a lame duck? Not at all. We're Is not he a lame worried duck? about- No, he is not a lame duck. He's the most powerful president of this generation and many others. We have a lot more work to do together. The outcome in Indiana is inconsequential to them. We He are put a going to major win the pressure midterms. campaign. No, he didn't. No, he did not put a major pressure campaign for it. He let his opinion be known as he does on everything, all the time, all day long. Ahora bien, vamos a ver lo que se desató el día de ayer en el Capitolio, porque bueno, es más que un clip viral. Dentro del Partido Republicano, amigos, hay facciones que se están peleando entre sí. Hasta lo que ellos llaman moderados, y yo no considero moderados, para nada la verdad, se están partiendo en dos bandos. Están intentando empujar peticiones de descarga. ¿Qué es una petición de descarga? Es este mecanismo para poder saltarse el liderazgo republicano, en otras palabras, llevar una votación al pleno, aunque Mike Johnson no quiera, ¿no? Es literalmente el Congreso diciendo, si el jefe bloquea, lo rodeamos. Es lo que utilizaron en el Congreso para poder obligar a que se vote por el tema de los archivos de Epstein. Y al final se logró. Bueno, pues, ¿por qué están recurriendo a esto? Porque el liderazgo de Johnson, siguiendo órdenes de Trump, está tratando de bloquear la extensión de los subsidios para el Obamacare. Y aquí la ironía es brutal, ¿no? Porque a ver, cuando les conviene, sí usan esos mecanismos para saltarse el liderazgo. A ver, ya lo vimos antes, ¿no? Con otros temas que lograron llegar al pleno por esa vía, como lo fue el tema de Jeffrey Epstein. Pero ahora que lo que está en juego es la salud de la gente, de repente se vuelven principistas. Se ponen a amenazar, se ponen a intimidar, se ponen a presionar a sus propios miembros. Que no te atrevas a firmar, que no te atrevas a mover esto, que no te atrevas a traicionar al jefe. Eso es lo que está pasando. Donald Trump manda, Johnson obedece, y el Congreso de repente se convierte en rehén del capricho. ¿Qué tenemos del lado demócrata? Tenemos al líder Hakeem Jeffries. Lo está diciendo simple. Queremos una extensión de 3 años de los créditos subsidios del Obamacare. 3 años. Y si durante esos 3 años quieren debatir algún tipo de reforma más grande, pues perfecto, lo hacemos. Pero no le quiten la cobertura a la gente en este momento. Eso es razonable, es básico, ¿no? Es algo clásico de gobernar. Y miren, yo se los digo claro. Postura personal. Yo apoyo un sistema tipo single payer, el clásico Medicare para todos. Pero también entiendo la realidad. El tema este del Obamacare fue como que el puente que metió a decenas de millones de personas al sistema de seguro. Y los subsidios son lo que hace que muchos puedan pagarlo. ¿Es perfecto? No lo es. ¿Hay cosas para arreglar? Sí, muchas. Pero lo que no se hace es destruir algo sin tener un reemplazo que sea realista, que esté listo, que pueda bajar los costos, que pueda cubrir a la gente, que funcione. Si no tienen ese reemplazo, eso es completamente irresponsable. Y claro, al parecer, ¿cuál es el plan de los republicanos, de los MAGA? Denle a la gente $2,000 y ya. Es una burla. $2,000 ¿para qué? ¿Para una resonancia? ¿Para una ambulancia? ¿Para una operación? A ver, una resonancia magnética como las que se hizo Trump puede costar mucho más que eso. Una noche en un hospital te pulveriza. La quimioterapia no se paga con un cheque simbólico.
Amigos, eso no es política pública, eso es un eslogan. Te quieren comprar con $2,000. ¿Qué es lo peor? Ni siquiera te van a dar el cheque. A ver, es el mismo fraude, ¿no? Cuando prometieron los dividendos, esos reembolsos de los aranceles, los cheques de reembolso, que aparte de que nunca llegaron, prácticamente es como que te den lo que tú has ahorrado en todo el año pagando ese impuesto extra. Ahora, mientras se arma todo este incendio interno, ¿no? ¿Qué estuvo haciendo MAGA Mike Johnson? Se fue corriendo a Fox y empezó con el libreto clásico. Que los demócratas rompieron el sistema de salud. Escuchen esto. Take us inside this meeting. I know there's a lot of grousing on both sides here. How close are Republicans to some type of agreement on this, quote, fix? We're very close, and we are delighted to present this and put it through the House next week. Here's the important thing. You said it very well, Laura. The Democrats broke America's healthcare system. 15 years ago, when they came out with that Obamacare proposal, the Unaffordable Care Act, it did exactly the opposite of every single thing they promised. Premiums have skyrocketed in some categories up to 70 or 90% in the last 15 years. They will continue to skyrocket. Luego suelta otra línea absurda de que la propuesta demócrata es subsidiar aún más, que ellos no van a subsidiar. A ver, ellos subsidian prácticamente a millonarios con recortes fiscales gigantescos. Subsidian empresas, subsidian a sus donantes. Están subsidiando guerras de lobby. Pero ahora que se trata de la salud de la gente trabajadora, de repente se ponen austeros y te dicen, no, que eso es mucho, es demasiado mucho gasto. O sea que para el rico, la alfombra roja, y para el ciudadano común, que se aguante. Escuchen eso. So the Democrats' proposal right now is subsidize it further. They want the American taxpayer to give billions of dollars to insurance companies in a program that is just riddled with fraud, waste, and abuse. We're not going to do that. Republicans are bringing common sense solutions. We are bringing solutions forward that will actually lower the premiums for all Americans. It's long overdue, and we've got some great ideas to do it. Luego dice que cuando digamos la verdad y expliquemos por qué los costos están fuera de control, tendremos una solución y que la verdad va a prevalecer en la elección. Ok, entonces Mike, yo te pregunto, ¿cuál es la solución? ¿Dónde está el plan? ¿Dónde están las audiencias que deberían de tener en este momento? ¿Dónde están los expertos? El proyecto detallado, no un PowerPoint. Porque así es como tiene que funcionar el Congreso, con comités, con evidencia, con análisis, con propuestas claras, no con una improvisación de última hora. Justo cuando se vence el beneficio, ¿no?, del que depende la vida de millones, recién hablan. Pero bueno, escuchen lo que dice. That's the one they want us to subsidize. So when we go forward with the truth, we explain to the American people the reason their costs are out of control is because they created a broken system. We have the solutions to fix it. That is the message and the truth, I think, that's going to prevail as you go into the election year. Ahora el congresista demócrata Ted Lieu lo resumió también. Al final del día, pues, los republicanos lo que están diciendo es simple, ¿no? No van a extender los subsidios. Punto final. Escuchemos. With tax subsidies set to expire and with research suggesting that premiums would more than double on average, what are the next steps, if any, to get something done? Republicans control the House, the White House, and the Senate. They knew for an entire year that these tax credit subsidies were going to expire, raising premium costs for millions and millions of Americans for the healthcare premiums, and they did nothing. And now at the last moment, the House Republicans drop in a bill that's not going to reduce any of these premium costs. And what we need to do is simply extend the ACA tax credits. It's a very simple fix, and I hope we can do that this week. It will require the House Republican leadership to listen to their own members, including moderate Republicans who want to get this done. Y Hakeem Jeffries lo dijo más directo. El problema es que estos tipos están como que drogados con su propio producto, ¿no? Ya se creyeron su propaganda. Están encerrados en esa burbuja de Fox, de los memes, de las conspiraciones. Ya no saben
ni cómo es que suena y huele la realidad. Escuchemos. Now, what happened to Republicans saying, as we heard repeatedly in January of this year, that they have a massive mandate, that the American people were with them? You know what? Republicans got high on their own supply. These people actually believed that America was moving in their extreme direction. It is not. And the American people have decisively made that clear. In election after election after election, beginning in Iowa in late January, all the way through the off-year elections where they were crushed across America, and now most recently in Miami, where conservative Latinos, Cuban Americans, and Venezuelan Americans have said enough. You've gone too far. Y bueno, mientras todo estalla, Mike Johnson admite algo sin querer, que prácticamente entiende que esto va a ser vulnerables a sus miembros en las elecciones de medio término. O sea, solo les preocupa el daño político, ¿no? A ver, ¿será que pues puede reconocer por un segundo el dilema real? El dilema no es que pierdan un escaño, el dilema es que hay gente que se va a quedar sin cobertura, que se va a tener que endeudar, va a ir a la quiebra, se va a quedar sin tratamiento, muchos pueden morir. Yo creo que a nadie le importa, ¿no?, el dilema electoral cuando hablamos de vida o de muerte. Y claro, mientras él corre por los pasillos huyendo de preguntas, obedeciendo a Trump, haciendo el teatro clásico en Fox, hay gente que está cansada, asustada, está agotada, están sintiendo una tortura psicológica, salarios que no alcanzan, una renta imposible, medicamentos carísimos y van a ser mucho más caros ahora, y encima esta amenaza, ¿no?, de que les quiten lo poco que tienen. Pues bueno, eso es lo que está haciendo MAGA Mike y Donald Trump. Así que sí, corre MAGA Mike, corre, porque la realidad los alcanza. Meantime, there are Trump supporters out posting criticism. Robbie Starbuck, he's a conservative a supporter of the president. What happened last night to Rob Reiner and his wife was a savage butchering of two human lives. I don't care what their politics were or how they felt about Trump. No law-abiding human deserves this. We should pray for and send condolences to his loved ones and not make it political. Here's Senator John Kennedy. I don't think the president should have commented. Los republicanos MAGA se están rebelando contra Donald Trump. Y ahora no solo está sucediendo en el Congreso republicano, en el Senado, etc. Ahora no es únicamente en su base electoral. No, amigos, mucho más profundo, más peligroso para él. Su propio aparato de propaganda se está rebelando. Y bueno, creo que cuando el propagandista empieza a dudar, cuando el mensajero ya no puede sostener el cuento, ahí es cuando el castillo se agrieta de verdad. Y en días como ayer, como hoy, cuando Donald Trump muestra sin filtro su lado más miserable, ¿no?, como con ese post asqueroso en contra de Rob Reiner y de su esposa, son momentos así cuando los de MAGA quedan cara a cara con el verdadero Donald Trump. No el editado por Ben Shapiro, el suavizado por Megyn Kelly o el maquillado por el tipo este de Jesse Waters. El Trump real, el cruel, el depravado, el repugnante. El Trump que no sabe detenerse ni siquiera frente a la muerte. Y que cuando ve la tragedia humana, estoy más que seguro que lo primero que piensa es cómo lo convierto en un negocio. Y claro que lo odian, como cualquiera con un mínimo de humanidad debería de hacerlo, ¿no? Pero bueno, antes de que hablemos de Fox, quiero que empecemos con algo impactante, ¿no? En medio de todo el ruido,
Hubo alguien que compartió un recuerdo profundo y muy necesario sobre Rob Reiner, un mensaje que nos recuerda lo básico, ¿no? Que antes de ser noticia, esto fue una tragedia humana. Y se trata de Gavin Newsom. Pongamos el clip. And the off-topic one is, can you expand upon your feelings about Rob Reiner and his impact on California, on politics, on the Democratic Party, and your relationship with him? Well, just on that, because you hit my heartstrings. I was on a Zoom with the Reiners just a few weeks back, and had this wonderful conversation, comparing notes, and was just reminded about how consistent they've been, how constant they've been in the cause of not just protecting democracy, but promoting well-being, social justice, racial justice, economic justice. When Alex, I was out there feeling a little alone doing same-sex marriage in 2004. It was Rob who reached out. It's how I got to know him, saying he had my back at a time when a lot of members of my own party, the Democratic Party, didn't. And so he's been a friend for decades, and he's actually was their co-host on an event that I'm doing later this week. So it just breaks my heart, and I don't know enough. We don't know enough, but if indeed an own member of their own family, how do you unpack that? And that just hits home in every way, shape, or form in terms of again what we're even fighting for here today, and just trying to continue to lead by example. But anyway, my heart goes out to his family and this terrible tragedy. Lo que dijo Newsom importa por una razón. Porque Rob Reiner, por increíble activista que fuera, no era un político. No lo era. Defender la democracia, el derecho al voto, los derechos humanos básicos, no es una política partidista. Es simplemente un ciudadano que quiere un mejor país, nada más. No había nada controversial en lo que Rob Reiner hacía o defendía, ¿no? Hizo arte que la gente amó. Fue un director, fue actor, fue miembro valioso de su comunidad. No era un podcaster extremista, no era un estafador de derecha, no era un agitador profesional que vive de inflamar odio. A ver, amigos, a lo que quiero llegar es que no había absolutamente ninguna razón como para que alguien le tuviera odio, ¿no? Excepto una que fue que en algún momento se atrevió a criticar a Donald Trump. Pero eso no era política. Eso es como cualquier otro ciudadano. Y claro, defender la democracia, ¿no? Señalar a un abusador cuando lo veía. Por eso es que me parece completamente absurdo, ¿no? La equivalencia que hace la derecha entre la reacción a la izquierda ante Charlie Kirk y el hecho de que Trump celebrara o se burlara de que un hombre y su esposa fueron asesinados. Especialmente cuando Rob Reiner en vida dijo esto tras la muerte de Charlie Kirk. When you first heard about the murder of Charlie Kirk, what was your immediate gut reaction to it? Well, horror, absolute horror. And I unfortunately saw the video of it, and it's beyond belief what happened to him, and that should never happen to anybody. I don't care what your political beliefs are. That's not acceptable. Yo creo que no importa si tú eres de derecha o eres de izquierda. Yo creo que todos tienen el derecho a describir a quien quieran de la forma en la que quieran. Porque cada uno pues tiene su modo de vida. Cada persona tiene su propio derecho y puede hacer lo que quiera de su vida. Mientras, lógico, no salte de lo ilegal, ¿no? Pero lo que dijo Rob Reiner vino desde fuera de un lugar de la política partidista, ¿no? Que era donde él operaba. Y eso es muy importante. ¿Por qué, amigos? Porque a él lo están comparando con el tema de Charlie Kirk y cómo la gente reaccionó. Y sabemos que cuando sucedió eso hubo mucha controversia, ¿no? Mucha gente de izquierda se expresó demasiado en contra de esto. En las redes sociales todo esto explotó y bueno.
Este hombre, amigos, no era un político al que tú puedas atacar por su historial. No tenía un historial político. Simple. Es un hombre que defendía valores humanos básicos. No podemos pintarlo como un liberal radical furioso. No era el equivalente opuesto de Charlie Kirk. A eso me quiero ir, ¿entienden? Por eso es que todos los intentos en este momento de la derecha de poder justificar lo que Trump dijo son absolutamente ridículos. Y bueno, pues el punto de la noticia, ¿no? Los propios presentadores de Fox lo entendieron. En un día donde MAGA estuvo en rebelión, tuvieron mucho que decir sobre el post de Trump. Pongamos el clip. Meantime, there are Trump supporters out posting criticism. Robbie Starbuck, he's a conservative a supporter of the president. What happened last night to Rob Reiner and his wife was a savage butchering of 2 human lives. I don't care what their politics were or how they felt about Trump. No law-abiding human deserves this. We should pray for and send condolences to his loved ones and not make it political. Here's Senator John Kennedy. I don't think the president should have commented. When the president says this kind of stuff, it detracts from his policy achievements and from his agenda. So he's getting pushback, Guy. As he should. There's a time and a place for politics and for trolling. A man being viciously murdered along with his wife, allegedly at the hand of their own son, is not that time or that place. And for the president to have put this out the way that he did achieves nothing and reflects poorly. And Steph, he did put it out, and then he was asked about it and said basically the same thing publicly. Yeah, Trump has continued to double down on his comments despite, hearing from lawmakers on both sides of the aisle who have been pretty clear in condemning the president's tone. And it is unfortunate to have the president of the United States taking a tragedy like this and inserting politics into a situation as sad as the one that led to the Reiner's death. Especially after the year we've had, especially after political violence has been such a big issue this year, whether it was the killing of the state lawmakers in Minnesota earlier this year to the killing of Charlie Kirk. This has been a conversation, so it is unfortunate, especially after a weekend of so much tragic news, that we would hear from the President of the United States and that he would decide to insert politics into this discussion. We'll see where it goes from here. Panel, thanks. Esto no debería de ser difícil, no es una decisión complicada, ¿no? A ver, el estándar mínimo de civilización es que cuando muere alguien, cuando hay una tragedia, no se usa como arma, punto, no se negocia, no se relatiza, no hay sí, pero no, amigos, no hay contexto, es simple, no seas inhumano. Y a ver, algo que me molesta mucho es esta nueva costumbre, ¿no? Que he visto de mucha gente de aplaudir a figuras como Marjorie Taylor Greene, Thomas Macy, incluso Piers Morgan. Aunque bueno, creo que vi un fragmento de Piers Morgan que la verdad que sí hizo un buen trabajo, cerrándole la boca a propagandistas magas. Pero bueno, a lo que quiero ir es que me he notado que la gente se está acostumbrando ahora a que ellos han cambiado de bando. Algo así, ¿entienden? Y les aplauden. Pero la gente ha olvidado muchas cosas. Se ha olvidado mucho de quién era Marjorie Taylor Greene. Y no me refiero por las noticias, me refiero por todo lo conspiranoico y la forma en la que Marjorie Taylor Greene atacó a tanta gente. Thomas Macy no ha dejado de ser republicano neto, pero sí puedo decir que es old school, ¿ok? Puedo decir que es old school. Tampoco hay mucho que meterme con él, ¿no? Pero bueno, amigos, los presentadores de Fox siguen viviendo en el mundo MAGA, sí. Hablan el idioma MAGA, sí. Hicieron carrera normalizando a Trump, sí. No les importa la normalidad, les importa el rating, el control, el relato, el tribalismo, ¿no? Así que el desafío es este, ¿no? Es como que dejemos de celebrar estos momentos como si fueran heroicos. No es un, wow, bien hecho Marjorie por llamarlo así. Yo creo que debería ser, no puedo creer que haya tenido que pasar esto para que dijeran algo. Han pasado años escondiendo la furia a la gente, el odio, la toxicidad de Trump.
poniéndole vendas en los ojos a su audiencia, a su base, distorsionando la realidad. Eso es propaganda, señores. Ese es su trabajo. Pero bueno, amigos, lo que estamos viendo, ¿no? Es como un pequeño vistazo de la realidad. La empatía, la humanidad, hay que seguir mordiéndola, hay que seguir tirando de ese hilo. Bueno, tal vez algún día, en algún momento, ¿no? Todo se desenrede frente a sus ojos. Ahí, bueno, veamos este tema de lo que pasó con Piers Morgan, que les dije hace un momento, ¿no? Pongamos el clip. As Julian said, Well, it sounds like Donald Trump is getting. Yeah, but look, it does sound like I don't think so. He's getting pretty close to it. I mean, when he says that, you know, he got killed reportedly due to the anger he caused others with his mind-crippling disease, Trump derangement syndrome. There is zero evidence for any of that. He got killed by his deeply disturbed son after what the TMZ and New York Post and others are reporting was a terrible family argument. The son, Nick, who's now 32, was a screenwriter who'd battled and talked openly about, made a film about drug addiction, homelessness, and so on. But apparently, you know, used whatever kind of implement to slit the throats of his parents. Yeah. You know, I hear you. I'm not justifying it. So I don't I'm think not it was saying something that, he should have said I don't at think there's all. any political motivation for this attack whatsoever. But Donald Trump has Yeah. made it political by inferring very clearly that this happened because Rob Reiner attacked him. Trump siempre ha sido así, siempre lo será y siempre seguirá siéndolo. This just in, a revealing new interview with really the most powerful person in President Trump's White House beyond him, Chief of Staff Susie Wiles, commenting and going there on a wide range of topics, it seems, with Vanity Fair in a new series of interviews, from the handling of the Epstein investigation to her assessment of the big names on Donald Trump's team. Señores, Donald Trump está teniendo uno de los peores días de todo su mandato. La razón de esto, su propia jefa de gabinete, Susie Wiles, rompió el silencio. Al parecer, se volteó contra él. Y esto lo hizo durante una entrevista que es larguísima con Vanity Fair. Pues bueno, publicaron un artículo dividido en dos partes. Se basa en 11 entrevistas con Susie Wiles. Lo que ella dice en este reportaje, amigos, es dinamita pura contra Donald Trump y contra todo el círculo MAGA, contra todo el círculo trumpista en la Casa Blanca. Miren esto. Susie Wiles habría dicho que Donald Trump tiene una personalidad de alcohólico, una descripción de alguien impulsivo, errático, egocéntrico, adicto al conflicto, que necesita ser controlado, que se irrita cuando no logra su cometido. No es lo único. También dice que J.D. Vance ha sido un conspiranoico por una década y que esta conversión evangélica que tuvo de ser crítico de Trump a convertirse en su vicepresidente, en el aliado del trumpismo, no fue por principios, que fue un cálculo político, porque claro, el hombre estaba compitiendo para el Senado. Otro más, Elon Musk. Susie Wiles lo describe como un tipo rarísimo, que sus acciones no siempre son racionales, que su conducta, pues bueno, la dejaba impactada. Otro más, Russell Vought. Por si no lo conocen, es el arquitecto del famoso Proyecto 2025, es el autor.
el que actualmente pues está dirigiendo la oficina de presupuesto. A este hombre lo llama y lo tacha directamente como un fanático absolutista de la derecha. Sobre la fiscal general Pam Bondi, dice que falló por completo manejando el tema de los archivos de Epstein. Y sí, amigos, aquí viene el bombazo. Susie Wiles se mete de lleno en los archivos de Epstein y dice algo que, pues bueno, lo cambia todo. Aunque ya todos tenemos el presentimiento y confirmamos luego de tantas fotos y tantas cosas filtradas. Ella dice, leí lo que llaman el archivo de Epstein. Y sí, Donald Trump está en el archivo. ¿Qué tal esa? Según el artículo, Susie Wiles básicamente dice que sí, Donald Trump aparece y menciona que estaba en el manifiesto, ¿no? Que voló en el avión, que lo tacha como jóvenes playboys de esa época, ¿no? Creo que esta parte trata como de minimizarlo, como diciendo que no es que sea algo horrible, ¿no? Pero a ver, admite lo central. Donald Trump está en los archivos de Jeffrey Epstein. Luego dice algo, amigos, que a mi parecer es muy fuerte porque corrige el relato trumpista sobre Bill Clinton. Dice que Donald Trump ha empujado acusaciones sobre Clinton y sobre la isla, pero que no hay evidencia de que Bill Clinton haya ido a Little James. O sea, está diciendo a todo el mundo que Trump también mintió con eso. Luego habla del tema del tercer mandato, la fantasía trumpista. Susie Wiles básicamente dice que no va a pasar, que prácticamente que Trump lo dice porque le divierte enloquecer a la gente, provocar, jugar con la idea, ¿no? Y afirma que incluso Donald Trump le ha dicho a ella varias veces que no es real. Aquí viene otra parte muy inquietante. El artículo cuenta que durante una conversación en la Casa Blanca, Susie Wiles habló de la estrategia de Trump con Venezuela. Y aquí soltó una frase brutal. El plan es este. Donald Trump quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda. Y a ver, claro, esto nos contradice por completo, ¿no? El discurso oficial de que supuestamente se trata de una interdicción de drogas, que es una lucha contra el narcotráfico. Suena exactamente a un cambio de régimen. Prácticamente, Donald Trump no va a dejar de atacar barcos solo hasta que Maduro se rinda. Encima, cuando algunos intentaron decir que Susie Wiles niega que haya dicho eso, a ver, el autor del artículo, según se reporta, básicamente dijo, tengo la grabación. O sea que esto no es una fuente anónima. Amigos, esto es otra liga. Luego de que el artículo salga, Susie Wiles se quejó, diciendo que esto es un hit piece, que me sacaron del contexto, ¿no? Pero a ver, ya el daño ya está hecho. Porque cuando alguien que está adentro, en este caso, ¿no? de la Casa Blanca, te describe de ese modo a Donald Trump, a Elon Musk, a J.D. Vance, a Russell Vought, a Pam Bondi. Amigos, el país va a entender algo. Ni ellos se soportan. Y a ver, pasemos de los chismes del poder a lo que realmente importa, ¿no? ¿Cómo la está pasando la gente? Porque mientras Susie Wiles parece testar al régimen para el que trabaja, pero claro, igual ejecuta su agenda, el pueblo sí está sintiendo el dolor real. A ver, hoy salieron los números de empleo. ¿Qué es lo que nos muestran? Algo totalmente alarmante. Prácticamente no se han agregado empleos desde abril. Los aumentos salariales se están frenando. Hay más desempleados que antes. Y claro, el país en términos prácticos se está moviendo hacia una recesión de contratación. A ver, miremos esta gráfica. Se ve clarísimo cómo el crecimiento del empleo se aplana desde abril. ¿Qué pasó en abril? Fue cuando Trump anunció el Día de la Liberación, ¿no? Su show de los aranceles, su caos comercial. Ese tipo de decisiones no son un meme,
no es un chiste. Esto se traduce en incertidumbre. Y amigos, la incertidumbre congela contrataciones. La tasa de desempleo ya subió a 4.6%, la tendencia horrible. Miren este dato, el desempleo juvenil está en un pico de ciclo, alrededor del 10,6%. Pues para mí suena a algo devastador para una generación que de por sí está asfixiada. Renta, deuda, falta de oportunidades. La manufactura también cae. Otra vez, números negativos. Otra caída mensual consecutiva. Y si nos ponemos a mirar el empleo privado, excluyendo temas como educación y salud, la cosa se ve peor. Lo único que en teoría está sosteniendo algo son educación y servicios de salud. Y adivinen qué sectores están bajo ataque político constante de MAGA. Pues esos. Como si no bastara, vienen los costos cotidianos. Facturas eléctricas subiendo. A ver, se habla de costos récord agregados. Y tiene un factor clave. La expansión rápida de centros de datos está empujando costos a las redes. Y claro, esto termina cayendo ¿dónde? Sobre el bolsillo del hogar común. Agricultores. Otra vez el mismo ciclo. Aranceles, caos comercial, represalias. Vemos mercados inestables. Y claro, ahora salen senadores republicanos hablando de más asistencia, ¿no? Más paquetes. Porque si no, más granjas se van directo a la quiebra. Y encima les venden, ¿no? Patriotismo. Y les entregan pérdidas. Mientras todo esto pasa, J.D. Vance apareció en Pensilvania. Un intento de querer convencer a la gente, ¿no? De que los precios altos, los recortes a la salud, las guerras comerciales que dañan a los agricultores son un invento. Así es. El gobernador Shapiro lo dijo claro. Hablo con la gente todos los días. Somos más inteligentes de lo que al parecer J.D. Vance y Donald Trump creen. Miren el cinismo. A J.D. Vance le preguntan, ¿no? ¿Qué nota le pone a la economía? Luego de que Trump haya dicho, ¿no? Que más A, un triple A. Escuchen lo que dice. President Trump last week gave his economy a grade of A++++. What grade would you give the economy today? A+++. Luego agrega lo siguiente. Nadie dijo que íbamos a arreglar esto en un solo día. Escuchen esto. You know, I hear these guys, I hear these Democrats talk about this as if you were going to fix these problems in a single day. It reminds me of probably the third day in the Oval Office where eggs had gotten so expensive under the Biden administration. Perdón. Que yo sepa y recuerde, eso fue exactamente lo que prometieron. A ver, Donald Trump hizo campaña diciendo todos los días en los mitines que iba a bajar los precios desde el día 1. ¿No la creen? Aquí está el clip. Vean esto. So when I win, I will immediately bring prices down starting on day one. We will end Kamala's war on American energy and we will drill, baby, drill. We're going to drill. Y aún así, J.D. Vance sale, ¿no? Con otra línea absurda que no hay nadie más impaciente por resolver el tema de la asequibilidad que Donald Trump, pero que no puede hacer nada. O sea que el mismo tipo que se vendió como el gran genio del poder, ahora resulta que es un espectador impotente. Escuchen. Consequences that it's caused for so many of our great families all across Pennsylvania, and I promise you, there is no person more impatient to solve the affordability crisis than Donald J. Trump, the President of the United States. Lo más fuerte, incluso Fox, amigos, incluso el medio del régimen, el medio propagandístico de MAGA, no puede ocultar lo mal que se ve esto. Veamos. Things. We had a government shutdown. We had the Doge. So the numbers are distorted because of that. But at the end of the day, we need to create more jobs, and we're not.
the industries that are creating jobs, like healthcare, are actually creating lower paying jobs because they can't sort of find doctors overnight. They can't find skilled nurses overnight. And they're sort of flooding the system with sort of lesser skilled helpers. And those are lower wages. So I think there's a lot of cracks in the labor market. Ahí lo tienen. Señores, la jefa de gabinete de Trump lo describe como un caos humano, un alcohólico. Señaló a J.D. Vance como un conspiranoico. Retrató a Elon Musk como alguien irracional. Llamó de fanático a Roosevelt, cosa que ya sabíamos de él, ¿no? Una vez más, recalca que Pam Bondi falló con el tema de los archivos de Epstein. Y encima nos confirma que Donald Trump sale en los archivos. Y claro, mientras tanto, ¿no? La economía se enfría, el empleo se estanca, la gente no puede con la vida y ellos continúan empujando y empujando, ¿no? Esa propaganda, esa excusa de que todo esto es un invento, que al parecer estamos sufriendo una fantasía, porque todo está bien, ¿no? Señores, lo que pasó el día de ayer fue algo que para muchos fue hasta perturbador. Ojo que no lo digo con exageración. Lo digo porque lo que vimos en cámara es el retrato de un presidente que está desconectado, que es errático, es cruel y todo al mismo tiempo. Ni siquiera podía ubicarse dentro de la oficina oval antes de que haya comenzado esta conferencia de prensa. Donald Trump en cámara claramente perdido, como si no supiera dónde pararse, dónde mirar, a quién seguir. Y ojo que esa imagen importa, porque antes de que diga una sola palabra ya te está mostrando el estado mental, el nivel de control, o bueno, más bien la falta de control con la que él está entrando a hablarle al país. Y bueno, luego de eso salió a dar una conferencia donde atacó a Rob Reiner apenas horas después de que el hombre y su esposa hayan sido asesinados. Y bueno, para que quede claro, porque esto es clave, el principal sospechoso de ese caso es su propio hijo, una persona que sufría una grave adicción a las drogas. O sea, estamos hablando de una tragedia familiar, yo creo que de las más dolorosas que existen. Una casa destruida desde adentro, una familia rota y claro, un final horroroso, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hizo Trump sobre esto? En vez de tener un mínimo de decencia, en vez de por lo menos guardar silencio o dar condolencias, como creo yo que hace cualquier ser humano normal, decidió utilizar esta tragedia y atacó políticamente, ¿no? Como si no fuera suficiente, también atacó a la Universidad Brown, cuando fue él mismo el que difundió mentiras, desinformación, diciendo que el tirador ya estaba bajo custodia. O sea, primero, él esparce información falsa, ayuda a crear una confusión nacional y luego se para frente a las cámaras a atacar a otros. Es el patrón clásico del trumpismo: desinformar, culpar, victimizarse y atacar. Pero bueno, amigos, déjenme mostrarles todo lo que ocurrió, exactamente clip por clip. Primero, vean a Donald Trump perdido dentro de la oficina oval justo antes de la conferencia. El hombre no sabía ni dónde sentarse. Pongamos el clip.
Y ojito, porque yo creo que esto no es un detalle de color, como dicen, ¿no? Esto es la antesala, esto es el marco. Porque cuando tú ves a un presidente físicamente desorientado antes de salir a hablarte, estás más que seguro que lo que va a salir de su boca no es liderazgo. Va a ser puro tema impulsivo. Luego, ataca directamente a Rob Reiner, una persona que acaba de ser asesinada junto a su esposa. Bueno, pues Trump dice que Reiner estaba trastornado y que sufría del llamado síndrome de Trump. Escuchemos el clip. A number of Republicans have denounced your statement on Truth Social after the murder of Rob Reiner. Do you stand by that post? Well, I wasn't a fan of his at all. He was a deranged person as far as Trump is concerned. He said he knew it was false. In fact, it's the exact opposite, that I was a friend of Russia, controlled by Russia. You know, it was the Russia hoax. He was one of the people behind it. I think he hurt himself in career-wise. He became like a deranged person, Trump derangement syndrome. So I was not a fan of Rob Reiner at all, in any way, shape, or form. I thought he was very bad for our country. Yeah. Mr. President, Leader Thune doesn't. Y ojo, ¿no? Esto ocurrió después de que Trump hubiera publicado un poco más temprano un mensaje atacando a Reiner en redes. O sea, no fue como que fue un desliz, no se le salió de la nada. El hombre ya venía con esa intención. Fue sostenido, fue repetido, fue una elección que él hizo. Utilizar el dolor ajeno para alimentar su máquina de odio. Y acá es donde la cosa se pone todavía más repugnante, porque esta tragedia, según el propio contexto, ¿no?, que circula, tiene este componente de la adicción, del colapso familiar, ¿no? Y Donald Trump utiliza este tema en una misma conferencia para anunciar medidas sobre las drogas. ¿Entienden cómo lo utilizó? Lo hizo un show, marketing. Señores, qué nivel de cinismo que da hasta escalofríos con esta gente. Luego se va en contra de la Universidad Brown. Pongamos el clip. Hopefully they're going to capture. Has Kash Patel told you why it's been so difficult for the FBI to identify who the shooter is? Well, it's always difficult. So far, we've done a very good job of doing it with Charlie, with, the various times this has happened. They've done it in pretty much record time. But you really have to ask the school a little bit more about that, because, this was a school problem. They had their own guards, they had their own police, they had their own everything. But you'd have to ask that question really to the school, not to the FBI. We came in after the fact, and the FBI will do a good job, but they came in after the fact. Acto seguido, dice que va a demandar a la BBC, acusándolos de poner palabras en su boca sobre el asalto del 6 de enero. Pero bueno, yo creo que todos vimos lo que pasó el 6 de enero, ¿no? Todos sabemos que Trump fue el responsable de esa insurrección. Pero bueno, ahora dice que quiere demandar a la cadena BBC. Pongamos el clip. Exist anymore because they know they're not going to get through. In a little while, you'll be seeing I'm suing the BBC for putting words in my mouth. Literally, they put words in my mouth. They had me saying things that I never said coming out. I guess they used AI or something. So we'll be bringing that lawsuit. A lot of people are asking, when are you bringing that lawsuit? Even the media can't believe that one. They actually put terrible words in my mouth having to do with January 6th that I didn't say. And the beautiful words that I said, right? The beautiful words, talking about patriotism and all of the good things that I said, they didn't say that, but they put terrible words. They actually have me speaking with words that I never said. And they got caught because I believe somebody at BBC said, this is so bad, it has to be reported. That's called fake news. So we'll be filing that suit probably this afternoon or tomorrow morning. ¿Se dan cuenta de lo que hace? Es como que esté reescribiendo la realidad, pero en vivo.
O sea, está intentando convertir un hecho histórico, documentado, en difamación. Porque él necesita que la verdad sea negociable. Y si la verdad es negociable, entonces todo lo demás también. Vuelve con su obsesión y dice que la inflación y la asequibilidad son un engaño. Que los precios están bajando rápidamente, ¿no? Pongamos el clip. And they don't mention the border anymore. Nobody talks about the border. They talk about affordability, and we're the ones that are bringing the prices down. We were given the worst inflation in our country's history, and we're bringing the prices down. But the affordability is on the Democrats because they have made it unaffordable to be in this country, but we're bringing those prices down, and they're coming down quickly. Energy is coming way down, and if you look, gasoline prices are hitting in many locations $1.99 a gallon. Nobody thought they'd see that. A ver, amigos, hay millones de personas que no sienten esa dichosa realidad trumpista, ¿no? Es como que te diga, si tú no llegas a fin de mes, es porque no entendés, porque te mienten, porque estás confundido. O sea, están intentando manipularte. Eso es lo que está ocurriendo con ese tema de la inflación. Esto es lo que Trump y todo el círculo propagandístico MAGA están intentando instalar. La narrativa de que por más que no te alcance, las cosas están bien igual. Que es tu culpa, es tu problema, pero que las cosas están bien. Luego afirma que él inventó el término caravanas, muy fuera de contexto, pero bueno, escuchemos cómo nos demuestra lo desconectado que está de la realidad. Pongamos el clip. Really happened because the caravans, a name I think I came up with, maybe not. Esto parece un chiste, ¿no? Como de la nada se puede desconectar de la realidad, puede salir del contexto y decir una palabra cualquiera, una palabra totalmente random. Donald Trump siempre necesita estar en ese centro, incluso en el vocabulario. Necesita que el mundo se organice alrededor de su ego, ¿no? Y cuando un líder está en ese estado, claramente no toma decisiones para el país. Toma decisiones para su personaje, para Trump. Más adelante, Trump ataca al gobernador de Colorado diciendo que está controlado por el tren de Aragua. Y todo esto porque Trump quiere indultar a alguien que está involucrado en el 6 de enero. Y este gobernador se niega porque pues se trata de un delito estatal, ¿no? Pongamos el clip. And last month we seized another 1.7 million fentanyl pills in the state of Colorado, the poorly run state of Colorado, with a governor who's incompetent. And frankly, with a governor that won't allow our wonderful Tina to come out of a jail, in a high intensity jail, because she caught people cheating on an election and they said she was cheating. She wasn't cheating. She went over, she looked at one of the election scams going on. And because she did that, they put her in jail for 9 years. The governor of Colorado is a weak and pathetic man who was run by Tren de Aragua, the criminals from Venezuela, took over sections of Colorado. And he was afraid to do anything. But he puts Tina in jail for 9 years because she caught people cheating. And when she walked over and got involved in it, they said she was cheating. She wasn't cheating. She caught people cheating on the election, 2020, along with a lot of other people that cheated on that election. You'll see that coming out more and more. A ver, amigos, básicamente está diciendo, si no me obedeces, te acuso de estar con criminales. ¿Qué lógica, no? O sea, es la lógica a lo mafioso. Lealtad o castigo. Autoritarismo básico. Ahora yo creo que uno podría preguntarse, ¿para qué fue realmente esta conferencia de prensa, no? Porque bueno, mientras atacaba a Rob Reiner,
cuya tragedia familiar involucra claramente problemas de adicción. Donald Trump decidió anunciar que va a declarar el fentanilo como un arma de destrucción masiva, al mismo nivel que una bomba nuclear. Así es, amigos. Y sí, el fentanilo es una crisis grave, ¿no? Mata, destruye familias, devasta comunidades. Bueno, llamarlo arma de destrucción masiva no va a solucionar tampoco nada. Lo que sí te hace es dar un titular, te permite poder tal vez militarizar el discurso, ¿no? Justificar alguna medida extrema, venderte mano dura, pero no ha solucionado nada, solamente le puso un nombre, le cambié el nombre, nada más. Pero bueno, pongamos el clip. Today I'm taking one more step to protect Americans from the scourge of deadly fentanyl flooding into our country. With this historic executive order I will sign today, we're formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction, which is what it is. No bomb does what this is doing. 200 to 300,000 people die every year that we know of. So we're formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction. Luego se inventa una cifra. Dice que el 94% de las drogas ya no entra al país. Para empezar, creo que no hay ningún dato que pueda respaldar eso. Tampoco hay, creo que ninguna caída real en el consumo de drogas. Se sigue notando en las calles, por así decirlo. Pero bueno, según él, esa es la realidad. Pongamos el clip. And we don't put up with it. I have to say the drugs coming in by sea are down 94%. And we're trying to figure out who the other 6% are. But they're down 94%, and we're going to start hitting them on land, which is a lot easier to do, frankly. But these are a direct military threat to the United States of America. They're trying to drug out our country. And you can look throughout history. Look at China when they were loaded up with drugs. They were suffering greatly, and others were able to take them over. O sea, cifras mágicas, números inventados y pura propaganda, ¿no? Al estilo trumpista. Le preguntan algo que realmente importa, y es si el Congreso de los Estados Unidos al final va o no a extender los subsidios para el tema del Obamacare. Algo que, como bien sabemos, ¿no? Millones de personas necesitan para no perder su seguro médico, porque si no va a ser muy caro. Si bien tengo entendido, la fecha máxima es 31 de diciembre. Si hasta ese momento no se llega a algo, veremos primas el doble o el triple de caro. Y bueno, Trump responde, ¿no? Con otra mentira, diciendo que su plan es eliminar las aseguradoras demócratas y darle el dinero directamente a la gente. Ahora, ok, yo quiero que esto me escuchen, porque quiero que lo entiendan. Yo sé que a mucha gente le gusta tener cash, recibir dinero a mano, por eso quiero que entiendan esto. A ver, Trump no entiende cómo funciona un seguro, ¿ok? Un cheque de $2,000, ¿ok? Digamos, no cubre una cirugía. Peor, una quimioterapia. Tampoco, no sé, un accidente grave, ¿no? Es un fraude, señores, retórico, porque suena simple, suena bonito. Cash en tu mano, en tu billetera. Pero es humo, ¿ok? Es humo. A ver, que digamos, pongamos un escenario que suena muy bonito. Hasta para mí suena muy bonito, ¿ok? Que en vez de que te subsidien mes a mes tu seguro, de repente te den un cheque mensual, ¿ok? El cheque de $2,000, por ejemplo. $2,000 que recibas todos los meses, a cambio de que ya no tengas el seguro, en otras palabras. O sea que tú ya depende de ti tu salud,
$2,000, 10 meses, 20,000, 22,000. 22,000 al año. Perdón, 24,000, ¿no? $24,000 al año. Si es que no se gastan ese dinero y solo lo dedican para salud, para una emergencia. ¿Ustedes están seguros que $24,000 les va a alcanzar? Por si se enferman, si de repente necesitan una cirugía de última hora, de urgencia. Amigos, la vida no está comprada. Las cosas suceden de la noche a la mañana. Cuando menos lo piensas, aparece el problema. Entonces, ¿ustedes creen que ese plan, por más que suene bonito, va a funcionar? Porque yo sé muchos seguramente dirán, a ver, yo no me enfermo seguido. Yo me enfermaré, qué sé yo, una vez al año. Y claro, te presentan este plan y tú dices, wow, yo me enfermo una vez al año y podría estar recibiendo este dinero todos los meses. No, señores. La vida no hay que tener tanta confianza con la vida. Pero bueno, escuchemos esto. What do you want to see Congress do this week as it relates to health care and the expiring ACA? Yeah, that's a good question. I'd like to see the people get the money. I'd like to see all of the money that's going to the Democrat insurance companies. You know, the insurance companies are making a fortune. They're up 1,700% and more. Luego un periodista le pregunta sobre indultar a alguien del tema del mundo cripto que fue recientemente condenado o acusado, y bueno, Trump responde como siempre, ¿no? Como que se insinúa los favores políticos. Pongamos el clip. Mr. President, this week a man named Keone Rodriguez is going to federal prison for creating crypto privacy software. The case was started under the Biden administration, but your DOJ kept it going and secured the conviction. A lot of people in crypto are saying that this man should be pardoned. Are you familiar with the case at all, or would you be interested? I've heard about it. I'll look at it. Why, you think he should be pardoned? Sounds like it. Sounds like, based on your question. Many people in Rodriguez, we'll look at that, Pam. Okay, let's take a look at it. You'll have to tell me. I don't know anything about it, but we'll take a look. Ese es el mensaje que manda el trumpismo, ¿no? Que la justicia no es justicia, es una transacción. Si sos amigos del trumpismo, si tú eres útil, si tú pagas, si tú ayudas, ya lo veremos. Y eso es lo que termina destruyendo el Estado de Derecho, desde adentro. Luego, pues, le hablan sobre el tema de Ucrania y Rusia. Pongamos el clip. And at this moment, Russia wants to get it. And the problem is they'll want to get it ended, and then all of a sudden they won't. And Ukraine will want to get it ended, and all of a sudden they won't. So we have to get them on the same page. But I think that's working along. Very good talk. Luego afirma que logró otro acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, llamando a sus líderes esa gente, ¿no? Cosa que nada de eso es cierto, porque, a ver, amigos, la situación en Tailandia, en Camboya, Ruanda y el Congo, es más, han empeorado bajo el trumpismo. Tailandia, el líder de Tailandia tuvo que salir el día de ayer, no, perdón, antes de ayer, a decir públicamente que no han negociado nada, que no tienen ningún acuerdo. Y tuvo que salir porque en ese momento estaban teniendo una ofensiva con Camboya. Pero bueno, pongamos el clip. Up again. We don't want to have a war start up again. You know, as I said, with Thailand and Cambodia, two people I get along with great. And I dealt with them and I called them and I said, look, fellas, you got to relax. You got to take it easy. They lost. You know, they started the war again. I got it ended. And things like that are going to happen. War. There's nothing pretty about war, nothing good, and there's nothing you can do to predict what's going to happen. Lo clásico, amigos, anuncia acuerdos fantasmas, como si fueran campañas publicitarias. No importa si existen o no, lo único que importa es que su audiencia crea que él hace cosas. Mientras tanto, la realidad
sigue su curso, ¿no? Luego un reportero le pregunta algo básico, ¿por qué tenemos tropas en Siria? Escuchen su respuesta. Pongamos el clip. Have you recently spoken directly to Putin? Yeah, I have. On Syria, Mr. President, on the U.S. troops killed in Syria over the weekend. Why do we have troops in Syria? Because we're trying to make sure that there's going to be and remain peace in the Middle East, and Syria is a big part of it. The new leader is a strong person, and that's what you need. This is a rough part of the world, and it's been amazing what's taken place in Syria. We got rid of. Ahora bien, aquí tienen un dato clave, señores. El líder sirio Yolani, ex Al-Qaeda, más débil que nunca. Al parecer Trump cree que es fuerte porque le parece atractivo, lo halaga, pero en realidad sus decisiones han facilitado el resurgimiento de ataques vinculados a ISIS. O sea, Trump confunde halagos con estabilidad, y eso, amigos, en política exterior se paga con sangre. Bueno, finalmente, vean a Trump intentando salir de la sala, ¿no? Claramente desorientado. Pongamos el clip. Thank you, Mr. President. Thank you, press. Thank you. Ahí lo tienen, amigos, un presidente que utiliza la tragedia para atacar, que miente sobre seguridad, que en tu cara te está inventando cifras imaginarias, amenaza a gobernadores, juega con la salud pública como si fuera un eslogan. Y bueno, pues vende propaganda como si fuera política de Estado, ¿no? Si este es el liderazgo que nos quiere vender, estamos en serios problemas. Bueno, señores, llegó la hora que Donald Trump muestre sus expedientes médicos. Resulta y acontece que Donald Trump acaba de caer en su propia trampa. No sé si ustedes recuerdan aquella demanda que él presentó en el año 2023 contra la junta del premio Pulitzer. Pues bueno, ahora esa junta no solo está respondiendo, ahora está contraatacando. Es más, lo está haciendo donde más le duela el trumpismo, en el terreno de las evidencias, bajo juramento y con discovery real, sin tener pausas, sin tener tiempos muertos, sin tener el circo de siempre. La junta Pulitzer le está exigiendo a Trump que entregue sus registros médicos, sus registros psiquiátricos, cualquier documento que esté relacionado con el daño emocional o físico que él dice o decía haber sufrido por culpa de esa supuesta difamación que tanto alega en la demanda. Y además, pronto van a tomarle una declaración jurada, como dicen, una deposición. Y de entrada les digo a ustedes, hagamos una apuesta. Donald Trump va a tratar de dilatar, va a tratar de desviar, va a patear la pelota como sea, en mi opinión. Eventualmente yo creo que hasta el hombre se va a animar a retirar o a abandonar este caso, va a rendirse. Porque a ver, muy bien sabemos, cuando lo obligan a jugar con reglas de verdad, él se asusta. No quiere llegar al punto donde le digan, ok, entonces pruébalo con documentos. A ver, pruébalo con tu historial y bajo juramento. Recordemos por qué fue que Donald Trump demandó a la junta Pulitzer. Bueno, pues, el señor se ofendió por una declaración pública de la junta en la que explicaban lo siguiente.
que existe un proceso formal para revisar quejas contra trabajos premiados que recibieron consultas, incluida una de Donald Trump sobre los reportajes del New York Times y del Washington Post sobre el tema de la interferencia rusa y la relación que tuvo con la campaña de Trump. Recordemos, fueron reportajes que ganaron el Pulitzer del año 2018 en la categoría de reportajes nacionales. ¿Qué hizo la Junta? Encargó 2 revisiones que sean independientes, o sea, no eran dentro de esta Junta, sobre esos trabajos. Fueron 2 revisiones, 2 investigaciones muy separadas, realizadas por personas que no tenían ningún tipo de conexión entre sí. Y aquí viene lo interesante. Qué coincidencia que ambas llegaron, según la declaración, a la misma conclusión. Que no había pasajes o afirmaciones centrales de los reportajes ganadores que hubieran quedado desacreditados por hechos posteriores. Eso fue lo que dijo la Junta Pulitzer. Y claro, Trump en su momento salió a gritar: eso me difama. Fue por eso que los demandó en un tribunal estatal en el estado de Florida y por cantidades absurdas, miles de millones de dólares, como siempre, ¿no? Pero bueno, la Junta Pulitzer no está jugando, no se quedó en el vamos a negociar o vamos a esperar. No, amigos, no se quedó a ver si se cansa Trump. Le mandaron un contraataque. Aquí se pone potente porque, a ver, cuando tú presentas una demanda y dices, me dañaron, sufrí angustia emocional, sufrí un daño psicológico, me causaron malestar físico, etc., que fue lo que Trump hizo, pues el demandado tiene el derecho a decir perfecto. Entonces, muéstrame la evidencia. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Le exigen que entregue documentos que son relacionados con su salud médica y psicológica. Y lo interesante es que quieren desde el 1 de enero del año 2015 hasta hoy, incluyendo medicamentos recetados, tratamientos en la medida que Trump pues lo dijo, ¿no? Porque él puso muchas cláusulas como lesión mental, emocional, daños físicos, etc. O sea, es decir, si lo estás usando como fundamento para pedir dinero, entonces abramos el archivo. No se quedaron ahí, también están pidiendo documentos financieros a un nivel, señores, que para Trump esto es una pesadilla. Documentos que muestren todas sus obligaciones financieras, deudas, pasivos, el valor de cada una desde enero del 2010 hasta hoy. Documentos que muestren todos sus activos y su valor desde el 2015 hasta hoy. Documentos que muestren todo tipo de compensación, regalos, ítems de $100,000 o más recibidos desde el 2015. Y a ver, esto es clave, ¿no? Porque cuando una persona como Trump dice me dañaron, la otra parte puede decir, ok, veamos quién te financió, quién te regaló cosas, qué entra, qué sale, qué te deben, qué es lo que tú debes. Documentos que muestran todas sus tenencias financieras, incluyendo su valor. Documentos que muestren todas las fuentes de ingresos que tiene desde el año 2015, con cifras por cada fuente. Y también documentos y comunicaciones sobre encuestas, ratings, aprobación, favorabilidad, popularidad desde el 2015 hasta el momento. Porque claro, si Trump dice que por culpa de eso le destruyeron la reputación, entonces el demandado puede decir, ok, muéstrame los datos, muéstrame si cayó algo, muéstrame el antes y el después. Otra parte que es oro puro. La Junta Pulitzer también está exigiendo todas sus declaraciones de impuestos. Y lo más loco es en todas las jurisdicciones, con anexos, programaciones, reuniones de trabajo desde el 2015 hasta el presente.
Señores, el mensaje es simple. Si estás diciendo que te hicimos perder miles de millones de dólares, entonces muéstranos lo que reportaste. Queremos ver los números reales. No termina ahí. Básicamente le dicen a Trump, a ver, tú vienes demandando por reputación, por angustia, por daños, lesiones médicas, psicológicas, físicas, y además has presentado otras demandas similares por miles de millones. Perfecto. Veamos todo el patrón. Por eso es que empiezan a pedir documentos relacionados con otros litigios, otras alegaciones de daños. Por ejemplo, todo lo relacionado con el caso donde Trump dice que lo dañó un artículo y que menciona temas vinculados a Jeffrey Epstein. Y a ver, la Junta lo está formulando de forma legal, pero el sentido es ese. Si dices que te dañó, entonces saca los documentos. Queremos ver el sustento. También están pidiendo documentos relacionados con el famoso caso como el de Jean Carroll. Otra vez, si Trump invoca reputación y daño, el demandado tiene derecho a explotar el contexto, ¿no? ¿Qué daño, qué reputación es lo que está en juego? Lo mismo con otras demandas mediáticas, que si contra CNBC por supuesta distorsión, que si en contra de CNN, que si contra otros. A ver, señores, la Junta Pulitzer está haciendo algo que mucha gente demandada por Trump creo que debería de aprender. No hay que sentarse a esperar. Atácalo con un discovery. El negocio de Trump con las demandas es este. Él tira números gigantes, arma titulares, te intimida, te estira el caso, cansa al demandado y a veces logra acuerdos o logra por lo menos el control narrativo. Pero cuando le dicen, ok, ahora sí, deposición, registros, impuestos, saquemos todos los documentos, la lista completa, ahí sí, amigos, se le acabó el show. No es teoría, ya lo vimos con el patrón de Trump en otros casos. Cuando el demandado responde con fuerza, ¿no? Fija fechas, insiste, le exige que se sienta a declarar. Lo vimos con el tema de Jean Carroll. Ella logró sacarle dinero a Trump. De hecho, por eso mismo yo digo esto. Donald Trump se cree fuerte en televisión, en las redes sociales, en los titulares. Pero en un cuarto cerrado bajo juramento, con un abogado que lo enfrente, con un tribunal mirando, con documentos sobre la mesa, ahí se vuelve otra persona. Ahí aparece el Trump que teme a la evidencia. Y para que vean el patrón en tiempo real, mientras esta Junta Pulitzer le está exigiendo registros médicos, psicológicos, ¿qué hizo Trump? Siguió presentando nuevas demandas por miles de millones contra medios, por cómo editaron frases, por secuencia de palabras, por segmentos. Lo mismo de siempre. Me difamaron, me dañaron, me arruinaron. Pero cuando llega el momento de poder probar el daño, mostrar números, mostrar los registros, sacar la realidad, ahí se esconde. Por eso, señores, esto es muy importante, ¿no? Porque yo creo que cualquier otro medio, cualquier otra persona que Trump haya demandado, debe de hacer exactamente lo mismo que está haciendo la Junta Pulitzer. Un discovery inmediato, agresivo y completo. Y de posición lo antes posible. Porque al final del día el mensaje es uno solo. ¿Vas a demandar por angustia emocional y por daño físico? Perfecto, Donald. Entonces, saca tus registros.